Les pido por favor que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías capítulo número 55. Y vamos a leer el versículo número 3. Isaías 55, versículo número 3. Dice la palabra de nuestro buen Señor: inclinad vuestro oído y venid a mí. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El título es sencillo, mis amados. De la misma manera como la semana pasada hablamos de banquetes para el alma hambrienta, hoy hablaremos vida para el alma muerta. Parece una redundancia, vida para el alma muerta, pero tiene su razón de ser. Y quise que el título fuese de esta manera porque queríamos que hiciésemos el contraste entre vida para el cuerpo muerto, que es otra cosa. Cuando el cuerpo está muerto, entonces las facultades del alma no se pueden expresar por medio de ese cuerpo. Ya cuando el cuerpo está muerto, ya no hay nada que hacer. La esperanza que la persona tuvo en vida, eso es lo que va a tener luego de que esté muerto, pero básicamente se acabaron las oportunidades. Hasta ahí llega el camino de la carne y viene entonces el camino de la eternidad. La eternidad no la define el día de la muerte, la define la decisión que cada uno de nosotros haya tomado de si abraza o no abraza el Salvador, de si atiende o no atiende el llamado, las súplicas en ocasiones que hace Dios mismo por medio de su palabra para que los pecadores vengan a Él. Hermanos, no solo en Isaías encontramos estas hermosas invitaciones. Esos razonamientos evangelísticos los encontramos mucho en Jeremías. Encontramos que Jeremías, en nombre del Dios Altísimo y por inspiración de su Santo Espíritu, razona con el pueblo. ¿Por qué no venís a mí? ¿Por qué seguís en el pecado? Es Dios mismo en última instancia. Pero entonces el título, para no darle mucha larga, pues tenemos algún buen terreno que recorrer, es vida para el alma muerta. De repente usted estará pensando, wow, ¿se puede estar muerto mientras el cuerpo está vivo? Yo espero que usted responda afirmativamente, y eso lo probaremos más adelante. ¿Se puede estar muerto en el espíritu mientras el cuerpo está vivo? De nuevo espero, al menos que al final de este sermón nosotros digamos, sí. ¡Qué cosa terrible! Yo puedo estar vivo, puedo estar respirando, puedo tocar, puedo coger, puedo disfrutar, pero puedo estar muerto. Qué cosa terrible es estar en este estado. En fin, después del primer sermón que titulamos Banquetes para el alma, ahora tomamos de este hermoso pasaje evangelístico otro mensaje. Un mensaje para el hombre pecador de parte de Dios Santo. ¿Saben qué decía en lo que a mí concierne el más grande de todos los predicadores? Charles Spurgeon. ¿Saben qué dijo Charles Spurgeon de este pasaje? Él dijo, no lo cito textualmente, pero él dijo, es Dios mismo predicando el evangelio. Y es verdad, miren el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Evidentemente esto no lo está diciendo el profeta. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice, y vivirá vuestra alma. Un hombre no le puede dar vida espiritual a otro hombre. Entonces aquí tenemos literalmente, como bien lo decía Spurgeon, a Dios mismo proclamándoles el evangelio a los perdidos. De repente proclamándole el evangelio a alguno de ustedes que no ha abrazado a Cristo. Esta es una predicación para usted. Sí, hoy no está Dios, digámoslo así, encarnado, hablando frente a ustedes. Hoy hay un pecador redimido, hablando en el nombre de Dios
palabra de Dios con poder de Dios. Luego, esta predicación, este sermón puede ser para usted, no lo deseche. Así que este es un mensaje de Dios para con usted. Es un mensaje para aquel que está muerto en sus delitos y pecados. ¿De parte de quién? De parte del único que puede perdonar esos pecados y darle vida a quien está muerto en sus delitos y pecados. Note entonces que este mensaje es de nuevo para usted. Le conviene escucharlo. Será bueno para su alma escucharlo. Así que, hermanos, sin más preámbulos, dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Estamos hablando de vida para el alma muerta. Vamos a hablar un poco de la muerte. No tanto de la muerte física, de repente no tanto de lo que va a suceder cuando nuestros cuerpos fallezcan, pero vamos a hablar de la muerte. Mejor, cambio de opinión en este momento. Vamos a hablar primero de la vida. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es la vida? Usted se preguntará. En términos sencillos y generales, la vida es la capacidad de un ser para existir y para operar de acuerdo con el diseño divino. Eso es vida. Nosotros usamos la palabra de diferentes modos, de diferentes maneras, a diferentes personas. Alguien le dice, ¡ay, mi vida!, a su esposo, a su esposa. Pero vida, en términos sencillos, es simplemente la suma de procesos orgánicos y biológicos que permiten que una persona exista. Eso es todo lo que es. Cuando usted le pidan definir, usted está vivo, entonces usted tiene que saber, bueno, ¿vivo en qué sentido? Si estoy vivo corporalmente, sí estoy vivo corporalmente, porque la vida definida como la suma de procesos biológicos y orgánicos permiten hasta este momento que yo exista. Si le dicen, usted está vivo espiritualmente, esa es otra pregunta, mis amados. Porque el hecho de que usted, como ya lo dije, el hecho de que usted pueda escuchar el Evangelio, pensar, razonar, crear, meditar, el hecho de que usted tenga un poder volitivo relacionado con la voluntad, el hecho de que usted tenga conciencia, todas esas facultades del alma no necesariamente implican que usted esté vivo espiritualmente hablando. Así que cuando definimos vida en el cuerpo, ya sabemos cómo definirla, la suma de procesos biológicos y orgánicos que permiten que una criatura exista. Eso es todo. Y cuando hablamos de vida espiritual, entonces hablamos de la existencia del alma en su estado regenerado. No podemos pensar en vida espiritual aparte de la regeneración. Y no podemos pensar, mis amados, en la regeneración aparte de la omnipotencia del Espíritu Santo. Luego, cuando nosotros meditamos, pensamos o leemos algo relacionado con vida espiritual, en última instancia estamos haciendo referencia o estamos leyendo algo que tiene que ver con la obra omnipotente del Espíritu Santo en un corazón que alguna vez estuvo muerto. Entonces ya sabemos, al menos a grosso modo, por encima, cómo definir tanto la vida física como la vida espiritual. La vida física la soportan, la sustentan los procesos químicos y orgánicos, pero cuando hablamos de vida espiritual ya no hablamos de ningún proceso biológico o químico u orgánico, sino que hablamos de la obra misma de Dios en el corazón del hombre. Bueno, yo no quiero comenzar con la preguntadera desde ahora, porque creo que en toda humildad de repente no soy un predicador tan neófito, pero creo muy apropiado en este momento hacerle la pregunta a todos ustedes que están vivos física y corporalmente hablando. La pregunta que yo le extiendo a los niños, a los que nos visitan, a todos es: ¿tiene usted vida en su espíritu? ¿Está usted vivo espiritualmente hablando? ¿Ha obrado Dios en usted de tal modo que usted
tenga una perspectiva, una cosmovisión del mundo diferente a la que tenía cuando se revolcaba en los pecados, cuando no podía salir de los pecados, cuando nos la pasábamos haciendo lo único que podíamos hacer, ¿qué? Hacer lo malo, violar la ley. ¿Tiene usted vida en su corazón, en su alma? Bueno, es una pregunta que no siempre la estamos haciendo, pero que siempre es útil que cada uno de nosotros se la haga. Entonces decimos, mis amados, que tenemos vida espiritual, o se dice entonces que una persona tiene vida espiritual cuando esa persona antes estaba apartada de Cristo, estaba lejos de la ciudadanía del reino, odiaba las cosas de Cristo, no se interesaba por la palabra de Cristo, no sentía necesidad por congregarse con la iglesia de Cristo. Pero, ¿qué ocurrió? Que Dios mismo, recuerden, en la omnipotencia del Espíritu Santo, infundió vida donde había muerte. Y esa persona que estaba apartada de Cristo, que odiaba la ley de Cristo, que odiaba la palabra de Cristo, que odiaba y que no le interesaba la iglesia de Cristo, de repente ahora ama a Cristo. Y para él o para ella la palabra de Cristo ahora es todo. Y la iglesia se ha convertido en algo importante para ella. Hablamos entonces de una persona viva espiritualmente cuando, y esto es importante, cuando el corazón de dicha persona ha sido inclinado, no por ella misma, sino por Dios. ¿Por qué? Le explico, es sencillo. Porque el hombre en su estado natural, las inclinaciones de su corazón son todas ellas al mal, al pecado. Pastor, pero yo quiero hacer algunas cosas buenas, yo quiero ayudarle a la persona mayor de edad a pasar la calle. Bueno, sí, eso es algo bueno. Nadie está diciendo de que usted es absolutamente perverso y no puede hacer algo de utilidad para otras personas. Nadie lo está diciendo. Lo que estamos diciendo es que una persona viva espiritualmente, el corazón ya le ha cambiado. El corazón ya no se ve atraído por las mentiras del mundo, o por los chismes, o por las fornicaciones, o por las cosas indecentes. No, ahora el corazón cambiado por el Espíritu se ve inclinado a obedecer a Dios. Sí, la obediencia del tal no es perfecta y nunca lo va a ser, pero ahora él quiere obedecer a Dios. ¿Entienden eso? Es muy importante que lo entendamos. Hay personas que dicen, hay personas que han abrazado a Cristo de veras y dicen, pero es que yo le fallo a mi Señor. Bueno, prepárese para continuar fallándole al Señor todos los días de su vida hasta el fin, porque le vamos a fallar al Señor. La salvación no la sostiene el hecho de que le fallemos al Señor. La salvación la sostiene la omnipotencia que nos dio vida en primer lugar. Pero hablando de personas vivas espiritualmente, son personas que, esta es una expresión muy conocida, que han sido iluminadas por el Espíritu de Dios. Y una de las primeras muestras de vida en esas personas es que no sienten pereza por leer la palabra. Y no solo eso. El Espíritu Santo ha iluminado el corazón de esa persona, no solamente ha inclinado el corazón de esa persona para que lea la palabra. Miren la obra de Dios. Repito, no solamente aquellos que están vivos espiritualmente hablando, Dios les ha inclinado sus corazones hacia la palabra, no solamente ha inclinado sus voluntades para que la obedezcan, sino que la luz del Espíritu Santo les ha iluminado para que la entiendan. Hay profesiones de fe vacías, huecas, lo lamentamos, ¿cierto? Esas cosas se dan mucho en entornos donde pase al frente, arrodíllese, haga una oración, los aplausos y ya la persona, ya, es hermano. Imagínense ustedes. Qué mal se le hace a una persona en estas iglesias. Pero bueno, regresemos al punto. Entonces, mis amados, en contraste con lo anterior, se puede decir que una persona que carece de vida en su alma, bueno,
esa persona, escúchese bien, esa persona sabe quién es Dios. Esa persona no ignora a Dios. Ojo con esto. Por muy apartada que la persona esté de Dios, incluso si la persona nunca ha escuchado del Altísimo, la persona sabe quién es Dios. La persona no puede negar el ser de Dios. Que lo haga y que le atribuya la divinidad a personas, a imágenes, a estatuas y a otra suerte de cosas, eso es otro asunto. Pero no hay ser humano que pueda negar la existencia de Dios. No lo hay. Y la persona que intenta hacerlo, lo hace en contra de su razón. Y una persona que va en contra de la razón, lo único que hace es endurecer su corazón y estar bajo el juicio de Dios. Cosas complicadas. Bueno, retornemos. Pero una persona que está muerta en sus delitos y pecados, ella sabe quién es Dios, pero no se ha acercado a Él. Y esto es importante. Reconoce que Dios está, reconoce que Dios ha obrado en otras personas, reconoce que Dios es poderoso, reconoce incluso que en medio de sus propios pecados, de sus transgresiones, Dios la ha sostenido de alguna manera. Pero no ha entrado en la comunión con Él. Esa persona conoce la ley de Dios. Bueno, pues claro, porque la ley de Dios fue imprimida en el corazón del hombre, sí, que se ha venido degenerando, que se ha venido opacando, que su brillo no es tan resplandeciente. Oh, sí, evidentemente el pecado hace todo eso, pero no obstante, el pecador no puede negar que conoce lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. De repente no lo conoce tan bien como nosotros. ¿Por qué? Porque en todo aquel que ha creído en Él, la ley ha sido imprimida en esos corazones, ya no en tablas de piedra, sino en corazones regenerados de carne. Pero aún el corazón de piedra, aún tiene allí impresa la ley natural, la ley del Señor. La persona que está muerta en sus delitos y pecados puede en ocasiones leer la palabra, pero por lo general no la comprende. Así que generalmente hablando, una persona que no tiene vida, de nuevo espiritualmente hablando, lo que es igual una persona que aún está muerta en sus delitos y pecados, es una persona que ha escuchado el Evangelio, pero que aún no ha creído el Evangelio. Nótese que el hecho de que la persona esté aún muerta en sus delitos y pecados no le impide escuchar el Evangelio con sus oídos. Es una persona que de repente sabe que está apartada de Dios, pero que aún no se ha acercado a ese Dios en arrepentimiento mediante la fe en el Señor Jesucristo para que Dios le perdone los pecados. Ojo con esto, mis amados. Todos necesitamos que Dios nos perdone nuestros pecados. Eso todos lo sabemos. Eso nosotros lo conocemos. El problema no es si el ser humano sabe que necesita que sus pecados sean perdonados. El problema es la solución que el ser humano le da al asunto del perdón de pecados. Unos entonces solucionan este asunto del perdón de pecados haciendo obras de caridad, creyendo entonces que el perdón de pecados es proporcional al número de obras de caridad que haga. Bueno, entre más obras de caridad haga, Dios, eso ya son puntos, Dios me tiene que perdonar más pecados. Y si he sido vicioso, pecaminosamente hablando en algo, pues voy a hacer algún tipo de cosa con más ahínco para que esos pecados sean borrados. El problema son las soluciones humanas a un problema de muerte espiritual que solo Dios mismo puede solucionar. El texto es claro: inclinad vuestros oídos a mí, venid a mí para que tengáis vida. Es mucho lo que vamos a hablar de esto, Dios mediante. Así que de una persona podemos decir que existe, pero está muerto. Es decir, una persona que aún no ha venido a Cristo,
una persona a quien aún Dios no le ha perdonado sus pecados, una persona que aún no se ha acercado a Dios en fe diciendo, Señor, no tengo nada con que comprar el perdón de pecados, soy merecedor de todo el castigo a causa de mis pecados, en mí no hay justicia que pueda de alguna manera apaciguar tu ira. Señor, yo vengo a ti en fe porque sé que Cristo cumplió la ley que yo no puedo obedecer y porque sé que Él murió por mis pecados en la cruz. Cuando una persona cree eso en su corazón y se acerca a Dios pidiendo perdón de pecados, ¿qué sucede? Vuelva en 5 días, yo le doy la respuesta. No, hermanos, en ese mismo instante es vertido el perdón sobre su alma. En ese instante. El verdadero cristianismo no es una religión de puntos en la tarjeta de lealtad. El verdadero cristianismo no es haga esto para que tenga lo otro. El verdadero cristianismo es crea en Cristo y viva como Cristo nos ordena en su palabra. Pero al amigo o a la amiga que de repente aún no han creído, ¿cómo ustedes van a vivir de una manera agradable al Señor si ni siquiera se han acercado a Él a pedir perdón? Por las mentiras que han dicho, por las fornicaciones que han cometido, por los asesinatos y los chismes que han dicho, por lo que han codiciado. Primero hay que acercarse a Dios, de ahí la invitación del Señor. Inclinen su oído, presten atención a lo que les voy a decir y acérquense a mí porque van a tener vida en mí. Esa es la maravillosa invitación. Así que tenemos un problema, hermanos. Tenemos el problema de la muerte. Decir que todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos es una realidad bíblica. De hecho, es por medio de las Sagradas Escrituras que aprendemos, y ojo con esto, que absolutamente nadie, salvo nuestro Señor Jesucristo desde luego, absolutamente nadie nace siendo puro, nadie. Nadie nace siendo inocente delante de Dios. Nadie nace siendo justo a los ojos de Dios. Nadie es, nadie, ni usted ni yo. Nadie, ninguno de nosotros ha nacido con derecho propio de ir al cielo porque fue criado en una familia cristiana. ¿Cuántas personas están engañadas diciendo es que yo soy cristiano de cuna? ¿Cuántos miles de personas hoy van, Dios no lo quiera, hoy van rumbo al infierno pensando que van rumbo al cielo y cuando se les pregunta por qué, la respuesta es porque soy cristiano de cuna? Pero ¿quién nos dijo que nacemos cristianos, mis amados? El que diga que alguien nace cristiano le está diciendo la mentira de que nació siendo justificado. Y no es así. La paz para con Dios y la justificación solo vienen en el momento en el que se ejerce la fe en la persona y la obra de Cristo, no antes. Y eso es importante. Así que nadie nace con derecho de ir al cielo. Nadie nace con la capacidad de amar la ley de Dios. Ninguno. Si nosotros nacemos es con la virtud opuesta, lamentablemente, y es con la propensión a aborrecer la ley de Dios y con la inclinación a violar la ley de Dios desde pequeño. Solamente dele memoria al egoísmo suyo cuando era niño, o a los daños que hizo en lo que culpó al otro, o al robo que usted hizo cuando era pequeño. Estas cosas nos indican que nacemos en pecado, mis amados. El niño de 2 años de nacido puede ser hermoso. ¿Quién dice que no? Sus padres se gozarán con él. Sus padres ciertamente agradecerán a Dios por él. Y no hay duda de que cuando lo miren se van a maravillar de su aspecto frágil y tierno. Pero pese a que aún esa criatura, ojo con esto, no ha robado, ni ha fornicado, ni ha adulterado, ni ha codiciado, esa criatura es culpable
del pecado imputado por herencia de sus padres. Toda criatura, todo el que nace de mujer, salvo Cristo, a él se le ha imputado, se le ha consignado. ¿Cuándo? ¿Cuando nace? No. ¿Cuándo entonces? Cuando fue procreado. En el momento de la procreación, se le imputa a esa criatura, es cuando decimos la criatura hereda el pecado de sus padres. Así que lo vemos tierno, y es tierno, lo vemos hermoso, lo acariciamos, damos gloria al Señor. Claro, somos llamados a cuidarlo, somos llamados a ser sabios en la enseñanza. No le estamos diciendo, usted es un vulgar pecador que va para el infierno. Bueno, no se lo decimos porque tampoco esas son las palabras que le decimos a las personas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la conciencia de que ese niño necesita ser criado en los caminos del Evangelio, de que a ese niño desde pequeño se le necesita encaminarse por el camino a la cruz, de que ese niño necesita escuchar el catecismo, de que ese niño necesita que se le muestre la necesidad que tiene del perdón de pecados. Entonces, hermanos, no se nos olvide. Y he aquí entonces, hay una gran paradoja de la raza humana. Traemos hijos al mundo, pero hijos que ya vienen muertos en sus delitos y pecados. O sea, traemos vida, si se quiere, al mundo, una vida con procesos biológicos y químicos que la sustentan, pero una vida de un ser que en su estado natural está apartado de Dios y necesitado de su perdón. ¿Qué es lo que va pasando? Que la persona va creciendo y además de ese pecado heredado, la persona, o se habla muy a menudo del pecado adquirido, del pecado que las personas van aprendiendo, del pecado que las personas van practicando, del que se van enamorando, del que se van enviciando, y todo eso da resultado a un corazón endurecido que años más tarde dice: yo no necesito a Dios, yo estoy bien sin Dios. Bueno, cuando una persona dice, no necesito a Dios en mi vida, no necesito a Dios en mi corazón, esa es la prueba de que está vivo físicamente, pero que está muerto espiritualmente. Así que de la muerte debemos entender dos asuntos antes de movernos hacia la vida. Que la muerte entró a cada integrante de la raza humana a causa de la desobediencia de un hombre, Adán. Y lo segundo, que la muerte es la consecuencia del pecado tal y como nos lo enseña la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Ese es el salario justo que usted recibe por pecar y por no ir a pedir perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el salario que se recibe. Pero vamos a hablar un poco de la vida, de la fuente de la vida. Versículo número 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. A todas luces es Dios quien habla. Y de nuevo lo digo, lo hace por medio del profeta, de la misma manera como yo lo hago hoy por medio de esta Biblia. Pero Dios fue el que habló en aquel entonces y Él es el que continúa hablando por medio de esas mismas palabras incluso hasta hoy. ¿Quién es Dios? Bueno, podríamos hablar mucho, pero Dios relacionado con la vida, Dios, dicen las Sagradas Escrituras, es el único Dios vivo y verdadero. Usted ya puede derivar de ahí la verdad. Los demás son hechuras de manos de hombres en cuyo aliento no hay vida. Los demás son imágenes de personas que ni siquiera las han visto antes. Las demás son producto de la imaginación perversa del hombre.
Las imágenes también de igual manera son producto, escúchese bien, de la perversidad del corazón del hombre que sabe que no ha visto a Dios, que no lo puede representar y que no obstante lo hace. Entiéndase, solamente Dios, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que promete vida a quien le escuche y se acerque a Él, es el Dios de vida, el único Dios vivo y verdadero. Los demás son dioses con D minúscula. Por eso al Señor a quien te habla hoy te dice: yo soy el Dios de dioses, el Señor de señores. Bueno, pero hablando de Él, ¿qué nos dice la palabra también? Dios es la vida misma. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si Dios no es el que le da a usted vida, usted nunca va a poder vivir, claro, espiritualmente hablando. ¿Saben qué también quiere decir esto? Que apartados del Dios de vida, usted nunca va a tener vida en su espíritu, nunca. La palabra dice, Juan 14:6, Dios es la vida misma. Dios es aquel en quien está la vida, Juan 1:4. Dios es el autor de la vida. Miremos a Génesis. Pero no solamente eso, Dios es el sustentador de la vida. Colosenses 1:7. Desde luego que lo es. Por tanto, vuelvo e insisto, si el pecador no encuentra la vida que Dios le ofrece en la persona de Cristo Jesús, entonces no la va a encontrar, porque aparte de Dios no hay vida. Debe ser terrible estar sentado y escuchar: soy un pecador, estoy muerto en mis delitos y pecados, estoy apartado de Dios, lo que me lleva a la conclusión de: no tengo vida. ¿Saben qué también les debe llevar a pensar esto? Y esto lo digo con respeto. Una vida humana como la suya, apartado de Dios, no es lo mismo, pero es similar a la vida de un animal, sin propósito, andando de un lado para otro, comiendo porque tiene hambre, trabajando porque tiene que trabajar, disfrutando de las cosas que añaden más pecado al pecado, y se acabó. No hay un propósito en el alma, no hay una esperanza eterna que lo motive. Ninguna de estas cosas están. Tienen esperanzas fundadas, no bíblicas, que no se materializarán, porque a menos de que la esperanza o la promesa se fundamente en la palabra, pues evidentemente no se va a cumplir. Así que piensen esto: una vida humana, la vida de un ser humano que aún no ha venido a Cristo con fe y arrepentido, es una vida muy parecida a la de un animalito que va de un lado para otro sin propósito y que se muere sin penas y gloria. ¡Ja! La única diferencia es que, aparte del animal, el alma del hombre trasciende el tiempo y comienza un camino en eternidad, del cual nos habla la Biblia, que ahora no es el punto, pero un camino que es tortuoso, un camino eterno. Un camino de dificultades para el alma, un camino de llanto, un camino de dolor. Yo no estoy aquí para infundirle miedo ni terror. Estoy aquí para resumirle las verdades de la Biblia en la luz de este sermón. Así que, querido amigo, he aquí Dios llamándote y de una manera tierna, diciéndote: inclina tu oído, préstale atención a estas palabras. Y si las comprendieres, y si vieres el pecado en ti, entonces acércate a mí y vivirás. ¿Qué promesa más hermosa? Este es un texto en el que Dios mismo parece estar predicando el Evangelio, como lo decía Spurgeon. Concluya entonces que esta dación de la vida no ocurre aparte de su llamamiento eficaz por medio del Evangelio de su palabra. Tenga en cuenta esto. Dele a la predicación del Evangelio un lugar muy importante en su corazón.
¿Pero por qué es así? Porque solo es por la palabra de Dios, particular y detalladamente por el evangelio de la palabra de Dios, que Dios trae vida al alma de los muertos. Ojo con eso. Dios no lo llama por medio de una novela o por medio de un podcast. Dios llama por medio de la palabra predicada, leída, hablada en cualquier manifestación, pero nunca aparte del evangelio. Por eso la prioridad para usted, que de repente está muerto en sus delitos y pecados, es escuchar el evangelio por medio de su palabra. Y por medio de su palabra, la luz fue en medio de la oscuridad. Y por medio de su palabra, los enfermos fueron sanados. Y por medio de su palabra, los muertos fueron resucitados. Y por medio de la palabra, los pecadores muertos en sus delitos y pecados son llamados a la vida y a la vida en abundancia. Así que si usted ha de recibir vida de parte de Dios, la recibirá por medio del evangelio y nunca aparte del evangelio. Debe ser, por tanto, su interés prioritario escuchar el evangelio tanto como sea posible. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 lo dice. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted hasta hoy no tiene fe, querido amigo, escuche esto. Si usted hasta hoy no tiene fe en Cristo, si usted hasta hoy no cree que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, que descendió a este mundo caído, que tomó forma de hombre, que vivió sin pecado, que obedeció la ley que usted no puede obedecer. Si usted hasta hoy no cree eso, si usted hasta hoy no cree que Él tomó sus pecados y sufrió por sus pecados en la cruz del Calvario y murió allí por sus pecados, si usted hasta hoy no cree eso, es porque usted aún no tiene fe. Entonces, ¿qué hace? Escuche el evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene, sí, por gracia, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por favor, a menos que usted ame la muerte más que la vida o la perdición más que la salvación de su alma, dele prioridad a escuchar el evangelio. Escuche el evangelio. Ahora usted dirá, ¿pero qué es el evangelio? Porque yo voy a las iglesias y allá dicen el 1, lectura del evangelio según, y voy a otras iglesias y me hablan del final del mundo y dicen, predicamos el evangelio. Bueno, tenemos que tener en claro, toda la palabra de Dios es útil y es buena, léala. Y si no la entiende, pídale a alguien que le explique, pídale a alguien que se la predique. Vaya a una iglesia que sea fiel predicando la palabra. Léala, pero léala, escuche el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Le voy a decir qué no es el evangelio. El evangelio no es una historieta con un final feliz, hermoso, donde todo es color de rosa. En el evangelio hay luz, en el evangelio hay sangre y en el evangelio hay dolor. Usted tiene que saber qué es el evangelio, porque el evangelio es un mensaje divino, es un mensaje de autoría divina, no es un mensaje humano, aunque el evangelio está consignada en la Biblia, y la Biblia fue escrita, me perdonan la redundancia, por escritores humanos. La Biblia toda es inspirada por Dios. Así que el evangelio no es algo que se inventó el hombre, el evangelio es de autoría divina. En el evangelio encontramos la genialidad divina de cómo Dios podía salvar a un hombre pecador sin afectar un ápice de su justicia. Eso es genialidad divina. En el evangelio encontramos, o se le llama también, las buenas noticias. Hermanos, no sé, ya no me acuerdo que estaba viendo el día de ayer, y le dieron una mala noticia a una joven, y la joven después dijo, y no hay buenas noticias. Y no habían buenas noticias para la joven, y fue una tragedia y todo lo demás. En el evangelio no hay malas noticias, porque todo lo que contiene el evangelio son buenas noticias. Hermanos, no hay ningún ser humano a quien le disgusten las malas noticias, las buenas noticias. Ni uno.
Así que eso nos incluye a todos. Y el Evangelio son buenas noticias de parte de alguien que promete algo y que cumple ese algo, a diferencia de nosotros. Amigo, te prometo que, o mejor les pongo un caso real, mi abuelo, te prometo que cuando llegue de viaje, te doy todo lo que tú quieras, y en verdad lo iba a hacer. Pero nunca llegó de viaje. Nosotros tenemos buenas intenciones, queremos lo mejor para otras personas, prometemos, nos comprometemos, pero no sabemos si podemos cumplir, ¿no es así? El Evangelio es la buena noticia donde Dios promete algo que usted no tiene y lo promete y lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios en este pasaje, versículo 3, oíd, inclinad vuestro oído, acercaos a mí, venid a mí y vivirá vuestra alma, es porque Él va a dar vida a tu alma. Si inclinas tu oído al Evangelio, si abrazas el Evangelio y si corres hacia sus pies pidiendo perdón en el nombre de Cristo, Él lo va a cumplir. Esa no es una promesa mía. Si yo le prometo algo, o me lo tiene que acordar usted, o de repente me toca pedirle perdón porque no lo pude prometer. Pero la promesa de Dios de dar vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados es una realidad. Y si usted todavía no ha comprendido qué es el Evangelio, entonces es sencillamente esta. Es la buena nueva de parte de Dios para con toda la humanidad, en la que Él perdona los pecados para todo aquel que crea en la persona de su Hijo. Es decir, ¿y cómo creo yo en la persona del Hijo de Dios? Bueno, ¿quién es la persona del Hijo de Dios? Es la segunda persona de la Trinidad, que encarnó, que fue concebido en el vientre de una mujer, sin pecado y sin mancha. ¿Para qué? Para que sin pecado y sin mancha no solamente tomase nuestro lugar más adelante, sino que nos representara en santidad delante de Dios. Luego no hay persona sobre la faz de este mundo que lo pueda representar a usted delante de Dios, salvo la persona de Cristo. Y la buena noticia es, hay perdón de pecados para ti en la persona de Cristo. Si crees en la persona de Cristo, si crees en la obediencia de Cristo, pero pastor, ¿por qué tengo que creer yo en que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Qué beneficio para mi alma podría comprender que Cristo fue obediente? ¿Cuál es? Dígamelo. Es sencillo. La vida del hombre está o es determinada por si puede o no puede cumplir la ley de Dios. Punto. Véalo de esa manera. Así que si el hombre no puede cumplir la ley de Dios y no la puede cumplir a la perfección, no hay vida, hay muerte. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Que Cristo fue obediente a Dios, observó la ley de manera perfecta y todos los beneficios y los méritos de esa obediencia perfecta son tomadas de Cristo y consignadas a tu cuenta que está en ceros. ¿Por algo que hice? No. Solo por medio de la fe. Luego debes creer en la obediencia de Cristo, porque es gracias a la obediencia activa de Cristo que nosotros somos justificados. Ojo con eso, es gracias a la obediencia activa de Cristo que nosotros somos justificados. El Evangelio es la buena nueva en la persona de Cristo, de ese Cristo obediente. Pero en el Evangelio dice, tus pecados serán perdonados por la muerte de ese Hijo. Entonces tenemos la persona del Hijo, la obediencia del Hijo. Ahorita tenemos que hablar de la muerte del Hijo.
Es una muerte de carácter sustitutivo. ¿Qué significa eso de sustitutivo? Sí. Sustitutivo significa que y miren lo maravilloso, que cuando una persona de verdad pone su confianza en Cristo, que cuando una persona cree en el Cristo que acabo de predicarles, esa persona entonces también cree en la muerte sustitutiva a favor de él o de ella. ¿Saben qué implica eso? Eso implica, Señor, ahora creo que tu Hijo tomó mis fornicaciones, mis mentiras, mis robos, mis pecados, mi idolatría, mi violación del día del Señor, mi rebeldía para con las autoridades y todo mandamiento, todos mis pecados. Tú, Señor Jesús, los tomaste en la cruz del Calvario y por ello recibiste la ira de Dios y moriste en mi lugar. Eso se llama muerte sustitutiva. Al Cristo santo y perfecto, al Cordero sin mancha, muriendo en tu lugar. El Evangelio es entonces la persona de Cristo, del Cristo obediente, perfectamente obediente, del Cristo que murió por todos aquellos que creen que Él murió por ellos, pero del Cristo que resucitó. Ese Evangelio dice, si tú crees en ese Cristo, sin mancha, perfecto en obediencia, que murió por ti y resucitó para que tengas vida eterna en Él, tus pecados fueron perdonados. El libro de cuentas ha sido destruido, está en ceros, no le debes nada a Dios. Y la obediencia fue imputada a tu favor cuando creíste. Y mis pecados fueron borrados para beneficio tuyo cuando creíste. Pero yo no puedo dejarlos ir, mis amados, sin razonar con ustedes, porque hay dos objeciones. La primera, pero pastor, yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo estoy muerto. Yo no he venido a Cristo, estoy muerto en mis delitos y pecados. Luego, los muertos, ¿qué podemos hacer los muertos? Nada. Los muertos no podemos responder el llamado de Dios. Bueno, déjeme primero decirle algunas cosas. Usted debe entender que estar muerto en los delitos y pecados no implica, no se haga la idea de entonces yo soy un féretro inmóvil e irresponsable. Recuerde que en su estado como pecador, usted puede entender qué es el pecado. Usted sabe que cuando peca, su conciencia se lo recrimina. Usted en ese estado puede escuchar el Evangelio como lo acabo de hacer. Y puede escuchar el mensaje, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Inclina tu oído al Altísimo y serás salvo en el nombre de Cristo. Usted lo está escuchando. Así que quienes están muertos en sus delitos y pecados, de hecho, no tienen nada que les impida ir a Dios para que tengan vida. Nada, escúchese. Salvo su propio deseo de seguir muertos en sus delitos y pecados. Nada les impide acercarse a Dios, nada. ¿O quién le impide inclinar su oído para escuchar el Evangelio? Nadie. ¿O quién le estorba para ir a Dios? Nadie. El único impedimento que usted tiene es usted mismo. Usted no quiere ir, no quiere responder este llamado. Y es que no solamente lo dice el Padre, lo dice el Hijo en Juan capítulo 5 versículo 40, cuando les recriminó a los incrédulos diciéndoles, y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. No es que no puedan, no quieren. Entonces, el hombre pecador, muy por encima de no poder hacer lo bueno a los ojos de Dios, simplemente no lo quiere hacer. No quiere oír el Evangelio y en última instancia no quiere dejar los pecados de los que disfruta, sino que quiere vivir en pecado. Es decir, quiere vivir muerto en sus delitos y pecados. No volteemos la arepa de otra manera, si se me permite esa expresión coloquial. Llamemos las cosas como son. Nadie les impide
quieren ser muertos. Pero la segunda objeción es, no, yo no soy responsable de no responder al llamado de Dios. Bueno, aquí el caso se pone complicado, porque le voy a poner un ejemplo para que lo entienda mejor. La ley de Dios dice, no matarás, no cometerás adulterio, solamente por poner 2 mandamientos. Luego una persona va y mata a otra, apuñala a otra, le da navaja a otra, le da machete a otro y así sucesivamente. Y luego lo capturan y lo presentan delante del juez. Y el hombre dice, diga la verdad. Y el hombre dice, bueno, yo voy a decir la verdad. Supongamos que dice la verdad. Y el hombre dice, señor juez, es que yo no soy culpable de haber apuñalado, aserrado o lo que sea, porque es que a mí me gusta hacer el mal. Es lo único que yo pienso en la mañana cuando me levanto. Es lo único que yo deseo en la tarde antes de acostarme. Quiero hacer el mal, me gusta hacer el mal. De hecho, señor juez, solamente puedo hacer el mal. Supongamos que está diciendo la verdad. Espero que noten el punto, mis amados. El hecho de que solamente pueda hacer el mal no lo excluye ni de la responsabilidad de violar la ley de Dios, ni de las penas a las que esas violaciones les hace merecedor. Entonces, usted es el responsable de no querer venir al Señor. Es una realidad. Usted es el que quiere vivir muerto en sus delitos y pecados. Usted es el que quiere estar apartado de Dios, porque Dios hoy le está diciendo, por favor escuchen, eso es un llamado, inclinen vuestro oído a mí, escuchen lo que tengo que decir, y entonces si lo creen, sus almas vivirán. Pero también hay un engaño de Satanás, me muevo hacia el final. Y el engaño de Satanás es hacerle creer a las personas que están vivas. No, yo sí estoy vivo espiritualmente hablando, yo sí tengo vida. Yo espero que lo siguiente, mis amados, sea de utilidad para usted. Ya lo hemos dicho en cierta manera, yo solamente ahora lo quiero poner claro para que usted vea en qué estado se encuentre. Hoy deseo que el Señor nos permita salir de este local teniendo claro si estamos vivos o muertos espiritualmente hablando. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta cuál es el estado de mi alma? Bueno, es más o menos sencillo. Todo depende de la respuesta que usted le haya dado al llamado del Señor. Inclinen a mí vuestro oído y vengan a mí y vivirán sus almas. Si frente a ese llamado de semejante proporción y promesa, usted no le interesa el Evangelio y no se ha acercado a Dios mediante la fe para que sus pecados sean perdonados, entonces es claro que usted sigue espiritualmente muerto. Pero yo no sería de alguna utilidad si le digo, amén, se acaba el sermón, gloria a Dios. No. Para los muertos hay esperanza. Y ese sermón es una prueba de ellos. Y nosotros, los que ya tenemos vidas, podemos ser de ayuda para usted, testificando de cuántos años pasamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta cuando respondimos a ese llamado. Si conforme a lo anterior usted está espiritualmente muerto, estos son 10 de los síntomas más comunes que le ayudarán a verificar su estado. Primero, apatía y pereza por los asuntos espirituales. Segundo, falta de deseo de buscar a Dios. Tercero, falta de deseo de orar o leer la palabra. Cuarto, falta de convicción de pecado. Quinto, ausencia de dolor por el pecado. Las personas pecan y ya no sienten nada. Tienen sus corazones endurecidos. Sexto, si usted está muerto en sus delitos y pecados, usted no lucha contra el pecado. Por el contrario, ha hecho del pecado su rutina. Séptimo, no hay interés por tener comunión con ninguna iglesia.
Octavo, no hay deseo de guardar la ley del Señor. Quinto, no hay interés por la salvación ni por las promesas, sino que todos los afectos del corazón están enfocados hacia las cosas carnales, hacia los bienes materiales. Y 10, no hay conciencia del juicio venidero, salvo una medio conciencia que ya está infectada con la falsa creencia de que en el juicio venidero Dios, a los que a este lado de la eternidad le rechazaron, al otro lo va a aceptar. Pero con esto en mente le digo, si a usted no le interesa su alma, si a usted no le interesa el futuro de condenación que le aguarda, o si a usted le da igual soportar la ira de Dios a causa de sus pecados, entonces ignore todos estos síntomas. Haga lo que siempre quiso hacer. Cuando Dios le diga, incline su oído a mí, pues simplemente tápese los oídos y no escuche el evangelio. Si Dios le está diciendo, vengan a mí para que vivan, entonces huya de él y sigan muertos. Es sencillo. Pero si usted ha visto su pecado, pero si usted reconoce su pecado, pero si usted es consciente de que su pecado ha ofendido a Dios, pero si usted entiende que es merecedor del castigo de Dios a causa de ese pecado, y ojo, si usted tiene el deseo de ser perdonado y reconciliado con Dios, y si cree de corazón en ese evangelio que le acabé de predicar, entonces ahí es donde decimos gloria a Dios. Porque si usted entiende todas estas cosas, ya se sospecha de que hay vida en usted. ¿Entendió? Una persona que entiende estas cosas, ya uno sospecha, esa persona puede tener vida. Y ojo con esto, porque ahora una persona que entiende esto, una persona que entiende quién es Cristo, cómo vivió Cristo a favor de él o de ella, por qué murió Cristo, cómo resucitó Cristo para bien eterna de su alma, es una persona que no solamente va a estar ahí, es una persona que va a demostrar que en realidad tiene vida. ¿Cómo? Acercándose al Dios vivo y verdadero. Esa es la manera, mis amados. Nótese pues que una persona que es consciente de estas cosas, uno dice, puede que esa persona tenga vida. Pero uno no va a saber si la persona tenía vida, espiritualmente hablando, sino hasta que esa persona venga a los pies del Altísimo y le diga, Señor, en el nombre de Cristo, del Cristo en quien he creído, en el nombre del Cristo quien murió por mí, te pido que perdones los pecados. Sé propicio a mí en el nombre de tu Hijo, que yo soy pecador. Ahí entonces uno dice, esa persona tenía vida. Y noten lo más hermoso, esa persona se acerca con una semilla de vida para que tenga la plenitud de vida cuando es justificado. Cosas hermosas. En algunas ocasiones de repente no tan claras, pero he ahí el evangelio, querido amigo, querido hermano. Evangelio de vida para las almas muertas. Evangelio que nos recuerda la hermosura de la persona de Cristo, de la obediencia de Cristo, de la muerte de Cristo y de su resurrección. Evangelio que es el medio que Dios usa para darle vida a las almas muertas. Evangelio que es el medio que Dios usa para implantar en la semilla de la fe en el corazón del hombre. Evangelio, la buena noticia de Dios para con toda la raza humana, de tal manera que lo único que queda por preguntar es ¿qué va a hacer usted ahora con este llamado? Inclinad vuestro oído, escuchen el Evangelio y crean el Evangelio, y una vez lo crean, ahora sí, acérquense a mí con confianza, porque yo los voy a perdonar. En el nombre del Cristo, de mi Hijo, en el quien has venido. Bendito sea el Señor. Damos gloria al Señor por su bondad, por sus llamados tiernos, por su evangelio salvador. Damos gloria al Señor porque hoy podemos una vez más ver la ternura de cómo el Señor nos llama hacia la fe en el Hijo y por la fe. Bendito sea su nombre. Vamos